Una noche de chicas convertida en una pesadilla, un triple crimen que deja más dudas que respuestas, grandes poderes relacionados y una indignación nacional por quienes le arrebataron la vida a estas chicas en Argentina. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me han sugerido bastante desde hace tiempo. Ahora lo traigo, así que aquí vamos a hablar del crimen de Chipolletti. Ya les contaré más detalles, pero antes de comenzar, síganme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago muchas cosas relacionadas con esto. Actualizo casos, subo resúmenes que quieren ver. También les pongo aquí el QR de mi canal de WhatsApp para que lo sigan o lo encuentran como Paulette. Y también ahí les aviso cuando subo video, les pongo contenido diferente. Yo sé que les va a encantar. Suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones y ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso Chipolletti. Bueno, para este caso en específico vamos a hablar de 3 personas. No se sabe con exactitud las fechas de nacimiento, pero la primera de ellas es Verónica Villar. Verónica nace entre 1974 o 75, teniendo 22 años para el momento de los hechos, siendo una chica demasiado querida por su entorno, amaba a su familia, pero también era muy independiente. Le encantaba estar con sus amigas y a pesar de que tenía un carácter fuerte, también era bastante cálida y amorosa. Sus padres eran Juan Villar y Ofelia Mosconi, y ella tenía una pasión muy grande por la agronomía, carrera que había comenzado a estudiar. Así pasamos a la segunda persona, que era la amiga más cercana, bueno, las amigas más cercanas a Verónica, 2 hermanas, María Emilia y Paula. María Emilia González nace entre 1972 o 73, teniendo 24 años para el momento de los hechos, y era una joven bastante responsable, muy tranquila, muy amorosa. La familia también era una prioridad para ella, y a diferencia de su hermana Paula, ella tenía una hija que había dado a luz 2 años antes de los hechos, una chica llamada Agustina, y que era como su motor en el momento de todo esto ocurrir. Se sabe que María Emilia le encantaba la educación, era profesora de un jardín, pero eventualmente quería hacer una licenciatura en genética. Por otro lado está Paula González, para el momento de los hechos con 17 años, y era la más joven de todas ellas. Se llevaba como unos 8 años de diferencia con su hermana, sin embargo eran bastante amigas, se iban de un lado a otro, siempre salían, no se despegaba, era una relación muy cercana. También estaba estudiando en el colegio, a diferencia de su hermana que ya había pasado por esa etapa, pero tenían un gran vínculo a pesar de todo. Era bastante social, muy activa, le encantaba ir a la escuela, también le iba muy bien y también tenía bastante energía, era muy dulce y su familia siempre la recuerda muy sonriente. Se sabe que ella quería convertirse en alguien relacionado con temas de turismo, pero todavía no tenía muy claro qué estudiar. Y aquí es donde hablaremos del día de los hechos, que ocurrieron el 9 de noviembre de 1997. Ese día, tanto Emilia como Paula salen de su casa pidiéndole prestado el carro a su papá para ir a recoger a Verónica. En teoría la iban a recoger y verse con otra amiga que se llamaba Alejandra, sin embargo su amiga no pudo llegar, así que decidieron continuar el camino ellas 3, y es ahí donde dejan el coche estacionado en una zona y se van a caminar. Las caminatas eran muy usuales en su amistad, ellas se iban a diferentes lugares, no tenían como miedo de ningún tipo de situación, y justo se fueron a caminar por una zona llamada Charas en Chipolletti. Y es así como pasan las horas, su familia espera el regreso de las chicas, pero no llegan. La familia, al igual que en muchos casos, va a hacer la denuncia, pero la policía les dice que tienen que esperar 48 horas, que estaban juntas, así que no había posibilidad de que desaparecieran, que esperaran un momento, pero no pasó. Así que la familia, en su preocupación y antes de que la policía haga su trabajo
trabajo que debería ser desde el momento cero. Comenzaron a buscarlas por su propia cuenta, fueron con familiares, amigos, vecinos, por todo Laje a hacer rastrillaje por toda la zona en la que ellas estaban y por donde las habían visto, y esa acción también forzó a la policía a decir ok, vamos a ayudarlos. Es así como 2 días después, el 11 de noviembre de 1997, un hombre llamado Dante Caballero encontraron los cuerpos en una zona llamada Los Olivos. Él iba con su perrita, que era una pastora, cuando las encuentran en las vías del ferrocarril. Todas ellas estaban como medio enterradas, pero no completamente, y se encontraban a cierta distancia la una de la otra. Al hacer las autopsias de cada una, las hermanas María Emilia y Paula habían sido asesinadas a balazos. Tenían heridas de armas de fuego en diferentes partes de su cuerpo y además tenían lesiones que daban a entender un abuso íntimo antes del deceso. Se identificaron también algunas heridas cortantes e incluso se piensa que fueron golpeadas y torturadas constantemente justo antes de morir. Por su lado, Verónica fue encontrada muerta pero por asfixia. A diferencia de las hermanas, a ella no le dispararon y tenía cosas muy similares. También había sido abusada íntimamente, la habían golpeado en varias ocasiones y la causa oficial fue asfixia mecánica, ya fuese por sofocación o por estrangulamiento. Todos presentaban el mismo signo de haber sido secuestradas o retenidas durante un tiempo justo antes de haber fallecido, y además de eso se asegura la presencia de más de una persona en la escena, porque no solo tenían diferentes tipos de heridas ejercidas de formas diferentes, la violencia sexual pues indicaba diferentes personas también en la escena, y aparte el calibre de las armas era también diferente entre ellos. Todas las autopsias llegan a la conclusión de que la acción fue premeditada y organizada. Claramente fue un hallazgo que impactó a todo el barrio, bueno, a la sociedad en sí y especialmente a Argentina, porque es algo que no se esperaban, especialmente 3 chicas al tiempo tan jóvenes, y comienza una gran protesta también para que el caso se resuelva. Salen a marchar, salen con carteles negros, tipos de frases que decían cosas como ellas también salieron a caminar, exigiendo justicia, exigiendo seguridad, porque ya al parecer ni siquiera podía salirse a caminar en tranquilidad, y justamente los familiares de las víctimas fueron quienes encabezaron esas marchas. El mismo día en que todo esto ocurre, la fiscalía se apura bastante en la investigación y sorpresivamente salen 2 personas capturadas por presuntamente haber cometido estos actos: Hilario Sepúlveda y Horacio Schumir. No sé bien si se pronuncia así, pero en teoría Sepúlveda vivía en una zona muy cerca donde habían encontrado los cuerpos. Vivía pues en una condición muy precaria, era pues prácticamente como un habitante de muy pocos recursos, pero que tenía varias armas en teoría y bolsas y cartones que pueden simular la forma en que las atacaron. Además tenía ya antecedentes penales, a pesar de que el arma que encontraron en su lugar no coincidía con el calibre de las heridas de ellas. Sin embargo, unos días después, el 10 de enero de 1998, estos hombres fueron liberados porque no se comprobó nada. La gente empezó a teorizar que la policía los había capturado en realidad como para montarles pruebas y hacer que fuesen o se vieran como culpables, cuando en realidad ellos no habían dicho nada, cosa que ellos también desde el momento uno en que los capturaron dijeron: nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Detienen también a otro hombre llamado José María Fernández, que en teoría estaba muy cerca de la zona cuando todo esto ocurrió, y la hipótesis era que tanto José como Sepúlveda y Horacio habían confabulado en un momento donde estaban en un estado de ebriedad y habían cometido el crimen. A pesar de todo, le hicieron una prueba de ADN a las chicas, pues por lo que habían sufrido por temas íntimos, y ninguno había coincidido con las personas que ellos habían capturado. Y es aquí donde se comienzan a hacer movidas muy particulares, porque no solo se busca culpar a estos hombres en un primer momento, hombres que tuvieron que liberar porque no tenían la coincidencia de las armas, porque según la policía tenían marcas en su cara y rasguños como si hubieran sido de defensa, porque su ADN no coincidía, sino que también comienzan a hacer cambios dentro de comisarías en Cipolletti. Es decir, si había un jefe de policía líder de esta comisaría, lo comenzaron a cambiar y comenzaron a rotar gente que había estado involucrada o relacionada con el levantamiento o algo así de los cuerpos. Y es así como entra un hombre más a este caso, coincidencialmente, diciendo que él tenía el arma homicida. Claudio Kielmas era un hombre que también ya tenía como
un pasado y varias personas habían declarado haberlo visto cerca a un arroyo donde las habían encontrado. Él decía que conocía el paradero del arma homicida, que la tenía su mamá, y cuando encuentran el arma, efectivamente cumple con los requisitos, pero lo apresan a él ahora, siendo el principal sospechoso del crimen. Aparte del arma que coincidía, también encontraron algunos recortes de periódicos relacionados con el crimen ocurrido ese 10 de noviembre, una revista de pornografía con un dibujo similar al paisaje donde se habían encontrado los cuerpos y una caja vacía de balas calibre 22. Según lo que se sabe de este hombre, para el momento en el que él se presenta tenía 23 años, era un hombre que trabajaba en un llamado corralón donde habían diferentes materiales en Chipoleti, y dicen que desde muy joven él presentó muchos problemas para relacionarse con otros, no lograba consolidar relaciones con mujeres, dicen que tenía rasgos psicopáticos e incluso que era bastante manipulador. Incluso su mamá mencionó que desde que él era muy niño él practicaba artes marciales, cosa que la policía tomó como una afirmación de que tenía la capacidad física de atacar a las chicas por sí solo. Pero algo que sí es muy importante en este caso, y es que cuando se descubrió el tema de este tipo de Kielmas, la policía descubrió que él ya tenía anteriormente unas vinculaciones con otros casos también de desaparición o de muerte de algunas personas, entre esos el de una chica llamada Janet Opaso e incluso el intento de homicidio de otra chica en 1993 llamada Claudina Kilapi. Para ese momento él fue liberado de esos cargos porque no coincidían algunas pruebas, pero la fiscalía peleó durante mucho tiempo ya que coincidía con la persona que habían visto los testigos, con evidencias físicas, entre otras. Tras él haber declarado que sabía dónde estaba el arma, termina siendo juzgado, como les dije, lo capturan y durante 8 meses que duró todo el proceso del juicio, nunca se logró determinar realmente dónde ocurrieron los hechos, de qué forma y hacia dónde las llevaron o cómo las secuestraron durante ese tiempo. Incluso él mismo dijo que no había actuado solo, pero nunca dijo de quién más se trataba. Para el 5 de julio de 2001, Claudio en ese momento tenía 44 años y lo condenan a cadena perpetua. Esto como partícipe necesario de secuestro de estas chicas, seguido de la muerte de ellas. Él hoy cumple una pena en Santa Rosa, en La Pampa, en Argentina, y ha tenido bastantes, ¿cómo decirlo?, controversias dentro de la cárcel, porque muchos han descubierto que él ha tenido muchos permisos por parte de la autoridad para salir a hacer cosas. En 2012, este hombre tuvo varias salidas en donde en teoría él participaba de actividades y encuentros culturales en el Río Gallego, e incluso para 2019 le rebajaron la pena, que era cadena perpetua, a 25 años no más. ¿Qué es positivo de esto? Que tiempo después se apeló esa decisión de esa rebaja que le habían dado y le volvieron a poner la cadena perpetua. Incluso en 2024, el año pasado, él también fue reportado por haber amenazado a uno de las guardias de seguridad de la cárcel, lo que pues obviamente no ha ayudado y le están imputando otro cargo llamado coacción agravada. Para muchos fue como wow, se resolvió el caso, está este hombre que dijo que sabía dónde estaba el arma pero terminó siendo el culpable, increíble, pero la verdad es que este caso es bastante sorprendente, como muchos en el gobierno creían que lo resolverían a través de este hombre. Las familias de las chicas siempre han alegado que acá la justicia no la ha habido por ningún lado y que de una u otra forma este señor lo que hizo fue decir que era él, o bueno, dejarse apresar siendo enviado por alguien más para que el caso tuviese un cierre. Y acá comienzan a lanzarse las hipótesis, cosa que a día de hoy la familia de las chicas sigue pensando, y es que hay figuras de poder importante detrás de lo que ocurrió con ellas, especialmente por el gran desarrollo de irregularidades a lo largo de todo el proceso, de haber querido culpar a estos hombres del inicio, de que este hombre aparezca de repente y diga como ay, yo tengo el arma, y además de que después en 1997, ya cuando en teoría este Claudio está preso y se había resuelto, apareció un nuevo hombre llamado Guillermo Pino, un hombre que fue en su momento procesado justamente por el secuestro, el abuso y el asesinato de estas 3 chicas. Según un testimonio, este hombre fue el encargado de trasladar a las chicas durante ese secuestro hasta el lugar donde las encontraron, e incluso de cuando las secuestraron hasta el lugar que las llevaron, y fue acusado de llevarlas y limpiar la camioneta que utilizaron en ese momento. ¿Qué hay de interesante de este señor? Que en su
momento lo apellidaban El Gordo, y es un hombre que efectivamente ya tenía cierto pasado judicial. Tenía estafas por compraventa de vehículos, falsificación de documentos y temas relacionados a vínculos con el narcotráfico. Pero lo curioso de esto es que no solo iba por el lado del crimen organizado y de estas cosas que van en contra de la ley, sino que también tenía relación con la policía. Este hombre, en teoría, era un informante secreto de la policía que colaboraba también en procesos de, ¿cómo se dice?, antidroga. O sea, este señor la traficaba y la procesaba, pero al mismo tiempo era como si trabajara de espía secreto de la policía. En el 2001 le dan una condena de 18 años por lo dicho anteriormente, pero curiosamente en el año 2002 termina saliendo libre, argumentándose que no habían las pruebas suficientes concluyentes para decir que él había sido parte de esto. Curiosamente, en 1995 este hombre ya había sido vinculado a un asesinato de Mariela Laura Rodríguez, cosa por la que no fue condenado. Incluso vivió durante 14 años prófugos con todo el tema de las estafas y relacionada con esa vida secreta que tenía, y en 2020 lo vuelven a capturar tras estar trabajando en un taller mecánico y utilizando una identidad falsa. En 2021 es expulsado en su momento de Argentina, que era el país donde ocurrió el crimen, y siendo regresado a su país de origen, Chile. ¿Qué pasó ahí? Que no cumplió ninguna condena de los delitos que había cometido en Argentina. Simplemente lo liberaron y lo dejaron ir. ¿Y qué pasa con este caso en específico? Porque también se piensa que hay algo mucho más grande detrás de él que no ha querido que se resuelva. Y es por los testimonios que ha habido de este caso y cómo trágicamente muchos de ellos terminan desvividos. Un hombre llamado Rafael Urimán Yoncón era como un vecino de la zona que relató lo que pasó esa noche. Básicamente, él vio ese noviembre de 1997 como alrededor de las 20 horas, mientras él regresaba justamente por la calle donde ellas también las ven por última vez, llamada San Luis, que iba hacia Cipolletti, vio venir dos autos, uno de color verde, uno de color blanco, y que casi al mismo tiempo él vio a las tres chicas pasar por ese lado. Dice que dentro del carro blanco él vio a 4 personas y dentro del otro carro vio a 2 personas más. Dice que él vio a un hombre de los que iba en el carro, que tenía como un pantalón negro, quien sacó un arma, les apuntó y comenzó a ver un forcejeo. En eso, las chicas fueron obligadas a subir dentro del carro y aseguró que el auto verde parecía ser un Taunus y no tenía placa o patente, como le digan en su país. Curiosamente, este hombre, meses después, antes de dar su testimonio ante los jueces, muere atropellado, en un accidente de tránsito. Cosa que obviamente deja más dudas que respuestas. Luego apareció otro testigo llamado Carlos Aravena. Este hombre estuvo presente el día que la policía retuvo a los 2 hombres que después liberaron. ¿Recuerdan que eran los hombres que eran muy humildes y que los tomaron al principio como culpables? Bueno, él fue testigo de cómo los arrestaron y él siempre dijo que no entendía por qué lo hacían, que ellos no tenían nada que ver con el crimen, y él fue el que dijo que la policía estaba tomando a estas personas para encubrir lo que realmente había ocurrido. Este hombre habló de cómo se llevó esa detención, cómo muchos aspectos de ella eran completamente ilegales y cómo la utilizaron para desviar la atención de los criminales reales frente al caso, él asegurando que la policía había fabricado pruebas dentro de la casa de estos hombres para culparlos. ¿Qué pasa después? Que el 30 de julio de 1998 este hombre aparece decapitado. O sea, literalmente de la peor forma murió. Muchos vecinos diciendo que esta era la forma que tenían estos grupos o élites, o también grupos criminales, mafiosos, lo que fuera, para silenciar y para intimidar a cualquier otra persona que quisiera hablar del hecho. Especialmente lo hicieron de esa forma tan horrible para que otros dijeran, ok, de esto no se vuelve a hablar. También una chica que era prostituta declaró en el juicio lo que vio. Ella también vio como cosas muy similares a las que vio el primer testigo el día de los hechos y aseguró que las 2 personas que habían sido acusados en ese momento de llevarse a las amigas, que fueron Guillermo y Claudio, efectivamente sí habían sido los que se las llevaron. ¿Y por qué se piensa que la policía está encubriendo esto? Porque necesariamente tiene que ser algo del gobierno. Varios lo ponen en diferentes puntos. Uno, Guillermo, como les dije, era básicamente un colaborador de la policía, pero al mismo tiempo trabajaba con narcotráfico, y la protección que este hombre tuvo y cómo pudo salir del país sin enfrentar ni un solo cargo por lo que había cometido, pues habla de que básicamente lo estaban protegiendo fuese como fuese. Por otro lado, algo muy delicado es que nunca se preservó correctamente la escena del crimen. Cuando encontraron a las
las chicas, como les dije, las encontraron en un terreno y también como a cierta distancia la una de la otra, pero apenas se dio la noticia, todo el mundo comenzó a llegar, a gente que quería ver qué había pasado, gente que estaba pasando por ahí, incluso hay videos de los propios familiares de ellas llegando a la escena, todo el mundo caminando, los periodistas de un lado a otro, cosa que pues contaminó completamente el lugar de los hechos. También dicen que hay evidencias que nunca se analizaron, evidencias que se taparon, hay ropas, armas y vehículos que daban testigos y otras personas cercanas al caso que nunca se evaluaron realmente, e incluso testigos que cambiaban sus versiones, fuese por miedo o lo que sea, o que simplemente no fueron llamados a declarar. Lo único que reconoció la justicia fue que Claudio no actuó solo, también porque él lo dijo, pero también nunca se identificó a nadie más del grupo. La causa se cerró, dijeron ok, ya acá tenemos al menos a uno de ellos, y nunca se avanzó. La propia madre de una de las víctimas dijo: el crimen fue tapado porque había alguien poderoso involucrado. Algunos dicen que se trataba de una red de trata, de algún ajuste de cuentas, o incluso decían que se equivocaron de personas, como si no se iban a ir por tres chicas muy diferentes a ellas y pues se terminaron cruzando con ellas tres. ¿Y por qué se piensa esto? Y es que en 2002 hubo otro crimen llamado Masacre de Laboratorio, donde otras tres chicas habían sido asesinadas en su lugar de trabajo. Ya sea porque lo cometieron contra ellas para hacer algo similar, tipo asesinos en serie o algo así, o porque estas sí eran las víctimas, no se sabe. Nunca se ha logrado saber por qué se cometió el crimen, qué decisión había detrás de esto. Muchos dicen que fue un secuestro por encargo que salió mal, otros dicen que querían la plata de la familia de ellas por alguna razón, pero pues nunca se movieron hacia ese lado. Según el propio Claudio, dijo que ellas no eran el objetivo inicial y que habían sido confundidas en realidad por las hijas de un empresario local, cosa que tampoco nunca se pudo comprobar al 100%. Otros hablan de ajustes de cuenta de narcotráfico, pero pues las familias de ellas nunca tuvieron nexos similares, y otros dicen que pues se trata probablemente de unos psicópatas, algunos asesinos que estaban trabajando en serie en ese momento. Hay gente que piensa también que se trata de un ritual, un crimen cometido con algún objetivo más religioso o algo así, cosa que tampoco nunca se ha comprobado, y otros que hablan simplemente como de un crimen de odio hacia las mujeres y que lo hicieron sin razón alguna. Este caso a día de hoy no se ha resuelto, sigue como en duda qué pasó, pero tristemente no se ve tampoco cercano una posibilidad de que se resuelva de alguna forma. Se sabe que la familia González ha tenido como un infortunio muy grande en su vida, pues ellos tuvieron 5 hijos en total, de los cuales 4 han muerto de diferentes formas, y yo creo que es demasiado trágico, no solo por sus 2 hijas, sino también por otro hijo que tenían que murió de leucemia, y otra llamada María Eugenia también, que murió justo al nacer. Ellos pues por el dolor de la situación y todo eso decidieron irse de Cipolletti con toda la lógica, y a día de hoy Agustina, que era la hija de María Emilia, ha sido una de las principales voceras en seguir buscando justicia para su mamá, a pesar de que en ese momento ella era muy pequeña. Cada año se siguen armando algunas marchas o algunas, como el volver a recordar este caso, y que ojalá en algún momento se sepa lo que ocurrió realmente, y trae como muchos recuerdos a la población, porque justo por años muy cercanos a donde todo esto ocurrió también se estaba resolviendo el caso de María Cash, un caso que también lo encuentran en el canal de hace mucho tiempo, muy famoso, e incluso el caso de Cassandra Bouvier y Ouria Moumni, que fue el caso de las turistas francesas, que también les hice hace bastante tiempo en el canal, también si lo quieren ver, y pues tiene como temas un poquito relacionados, pero que estaban pasando muy seguidos y conmocionaba sin duda a la población. Ojalá algún día logren la justicia frente a lo ocurrido con ellas, pero pues muy triste como han ocultado muchas de las cosas que hubiesen podido resolver este caso. Puede ser que hayan sido los hijos de alguna persona de poder, personas de poder con crimen organizado, o las propias personas de poder, y ya no se sabe, pero es la gran teoría de este caso, y pues ojalá algún día logren encontrar la paz la familia de estas chicas. Y bueno chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con este caso, si de pronto me faltó algo también ayúdenme en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.